y es una charla acerca de test. Que por otra parte tampoco es que yo tenga mucha idea de test, pero bueno, como José da 250 euros a todo el que presenta, pues aprovechamos. Mi email es josealcocar@gmail.com. Si queréis presentar la siguiente vez, vamos, esto no vais a saber si es verdad o es mentira hasta que no presentéis. Bueno, pues para los nuevos yo soy, bueno, que la mayoría me visteis en la radio, soy Antonio Santos, trabajo en GitHub, en el equipo de infraestructura. Soy Antonio en GitHub y Wotan prácticamente en todo el resto de sitios, porque Antonio es muy jodido de encontrar. Y voy a empezar la charla pues por donde se debe empezar, ¿no? Por el principio. ¿Qué es testar? Por cierto, diré muchas veces testear. En teoría es testar, pero siempre se me sale la palabra incorrecta. Testar es someter algo a un control o prueba. Y en el caso de software, se realizan test mediante la programación de pequeños programas, pequeñas aplicaciones que ejercitan. Me paro un momentito que entran dos. Buenas tardes, madre. La primera fila, tenemos reservado. Aquí tenéis los sitios de honor, los tenéis aquí. Alejandro viene ahí, qué veteranía, tío, qué calidad. No te cruces, no te cruces. Alguien te está grabando, yo qué sé. No sale en YouTube. No sale en YouTube. Saluda a Rubio. A Rubio no puedo ir. Venga, te pones enfadado. Venga, ¿dónde ir? Yo soy muerto. Decía que en software se testa, entre otras maneras, mediante la programación de pequeños programas que ejercitan partes de nuestro código y comparan el resultado que obtenemos con el resultado que esperamos obtener. Estos pequeños programas simplemente devuelven éxito o fallo. ¿Por qué queremos testar? Pues testar tiene muchas ventajas. Sin ningún orden determinado, testar demuestra que somos unos buenos profesionales y que nos preocupamos por el código que hacemos. Testar nos permite acometer refactorizaciones y cambios en nuestros programas sabiendo o sin temor de que vamos a romper partes del mismo. Esto entiendo que a más de uno le ha pasado, que cambia una tontería en algún lado y de pronto algo totalmente en una parte del sistema que no tiene nada que ver, se rompe. Os podría contar, por ejemplo, algunos casos que he estado leyendo para documentarme un poquito para esta charla. ¿Os acordáis la NASA cuando mandó, no me acuerdo si era el Polar Lander, que explotó según iba aterrizando porque lo habían hecho en conjunto con la Agencia Espacial Europea y unos habían utilizado el sistema métrico y otros habían utilizado el sistema imperial? El cacharrito se volvió loco, los distintos módulos se liaron con lo que uno le decía al otro y acabó estrellándose. Otro caso sonado fue en los años 80, una empresa que se dedica a hacer maquinaria de rayos X, que se cargó a varias personas porque no habían probado ciertas condiciones y de vez en cuando pues el rayo X que te mandaba te freía por dentro. ¿Cuáles son los problemas de software? Todo eso era por no testar la aplicación, el software que tenía. Hay bastantes estudios que demuestran que el desarrollo basado en test aumentan la calidad de nuestro programa porque implica un mejor diseño. Normalmente esto se traduce en un mayor número de clases que son más fáciles de modificar y más fáciles de mantener. Aunque parezca contraintuitivo, el escribir test nos permite acelerar el desarrollo, nos da velocidad en el desarrollo. Porque aunque al principio es cierto que bueno, tienes que coger un poco, tienes que escribir el doble de código, podríamos decir. Pero el tiempo que te ahorras en depurar fallos luego compensa con todo el tiempo que estás escribiendo test. También hay estudios que he encontrado que demuestran que, a ver, no siempre, pero en mucha mayor medida se cumplen los plazos de entrega en aplicaciones que llevan test que los que no la llevan. Hacer test te permiten salvar el culo. Esto es otro ejemplo que encontré. Os traduzco, además que está pequeñito. Dice: solía trabajar para un banco bastante famoso y accidentalmente hice el commit de algo sin test y 6 meses más tarde se descubrió que había un bug y que había costado más de 100.000 libras. Y evidentemente pues a este tío lo pusieron de patitas en la calle. Eso es algo que podemos evitar si escribimos test.
Hacer test nos permite proteger nuestro código de nuestros compañeros. No, te miro a ti, pero no por nada, ¿eh? ¿Cuántas veces no pasa que tú estás muy contento con tu aplicación, llega alguien que está trabajando contigo sin ninguna maldad, pero cambia algo en la parte en la que él está trabajando y lo tuyo se rompe? Si tenéis la protección de los test, por lo menos sabéis que se ha roto, tu compañero sabe que ha roto algo de tu parte y bueno, pues no pasará, no saldrá a producción con ese fallo. Escribir test nos permite simular distintos entornos y probar cómo corre nuestra aplicación en ello y no tener que depender siempre de mi máquina funciona. Así que, ¿cómo es un test? Y este es el único ejemplo de código que traigo. Es Ruby. Pero bueno, yo creo que se entiende. He escrito la cosa más estúpida que se me ha ocurrido, es una calculadora que suma, ¿vale? Defines el método suma, que suma dos números, y el test está allí. En el test instancias una nueva calculadora, ejecutas la suma y compruebas que el valor que te ha devuelto es el mismo que esperas. 1 y 2 es 3. Eso es un test, no hay más ni menos. ¿En qué parte se divide un test? Un test se divide en 4 partes. La primera es la preparación, en la cual simulamos las dependencias y creamos todo el contexto que necesitamos para correr el test. Si el objeto que estamos testando necesita dependencias externas, pues las simulamos. Si necesita, por ejemplo, si estamos probando una aplicación y necesitamos tener usuarios, pues creamos los usuarios para poder trabajar con ellos. La segunda parte del test es la ejecución, en la cual llamamos al método o conjunto de métodos que estamos probando, simplemente. Validamos, es decir, comprobamos el resultado que nos da el test es el mismo que esperábamos obtener. Y por último, y muy importante, hay que hacer una limpieza. De tal manera que el contexto de nuestro test no afecte a otros test. Esto es muy importante porque puede derivar en una de las peores cosas que te puede pasar cuando estás haciendo test, que es fallos aleatorios, que es una de las razones por la cual la gente deja de hacer test. ¿Cómo hacer test? ¿Cuánta gente de aquí nunca ha escrito un test? Bueno, pues mira, ¿tú no eres informático o cuento contigo? Vale, bien. ¿Cuánta gente, y los que estáis empezando también con la informática, imagino que no? ¿Cuánta gente hace TDD habitualmente? ¿O escribe test habitualmente? Vale, mitad de TDD, mitad... ¿Mitad de TDD? ¿Cuánta gente intenta escribir test? Vale. Bueno, y el resto que ni intenta escribir ni no escribe, está ahí en el limbo de los test, ¿no? ¿Escribió test alguna vez? Claro, yo alguna vez he escrito algún test. Vale, ¿quién de forma habitual no escribe nunca test? Yo nunca escribo test de forma habitual. Vale. Pero sí que conocéis todos el TDD. El TDD es una técnica que nos insta a escribir test antes que el resto de la aplicación. O sea, la idea es que hacer test que en un principio van a fallar para poder basar el diseño de nuestra aplicación en conseguir que el test funcione. Los pasos que se siguen para hacer este desarrollo orientado o desarrollo guiado por test son los siguientes, y son muy simples también. Primero escribimos el test que falle, y esto es importante, hay que escribir un test que falle. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces que alguien escribe una parte de la aplicación, luego escribe el test, luego la parte de la aplicación se rompe y luego el test sigue pasando porque el test nunca probó la aplicación. ¿Vale? Si no hacéis que falle de principio, nunca sabéis que estáis probando la cosa que realmente se supone que estáis probando. Entonces, primero se escribe un test que falle. Después se escribe el mínimo código necesario para que el test funcione. Y cuando digo el mínimo código necesario es el mínimo. Y una vez que tenemos el test funcionando y evidentemente código que funciona y que hace lo que debe, refactorizamos. Lo ponemos en condiciones, lo limpiamos, creamos lo que necesitemos para que sea más mantenible, y todo siempre sin romper el test, claro. Pues si rompemos el test estamos en la misma que antes. Esos son los 3 pasos que hay. ¿Qué ventajas tiene hacer un desarrollo en TDD? Sí. Cuando he dicho refactorizar, ¿te refieres a refactorizar el código, refactorizar el test o El código. refactorizar los dos? En teoría el test lo puedes refactorizar siempre que pruebes que falla.
Es decir, si tú tienes el test, el código, y refactorizas el código y ahora dices voy a refactorizar un poco el test, comprueba que el test sigue fallando, o sea, que el test, si te cargas el código, o sea, si tienes por ejemplo una condición y la inviertes, el test debe de fallar, si no estamos en la misma que al principio, no sabes si estás probando lo correcto. De todas maneras, tampoco veo yo mucha necesidad en general de refactorizar el test, a menos de que la refactorización que tú estás diciendo de código sea posterior. Eso sí, claro. Bueno, Eso... tienes que hacerlo para eliminar. Ahí, por ejemplo, pruebas que vas a hacer al inicio, pero después no te sirven. Exacto. Sí, pero ahí no estás refactorizando, estás claro, borrando directamente pruebas que ya no tienen sentido. Bueno, pues la primera ventaja que tiene el TDD es que nos da mucha confianza en nuestra aplicación. Tenemos test que prueban de forma automática y continua que nuestra aplicación está haciendo lo que debe hacer. Se termina escribiendo muchos más test que de la manera tradicional, que normalmente no se escribe ninguno. Ganamos en simplicidad, porque como Jaime sabe y hemos estado hablando recientemente en el chat, cuando tienes que probar una clase, un método que no estaba preparado desde un principio para ser probado, te las ves y te las deseas, porque tiene muchas dependencias externas, porque está todo muy acoplado entre sí. En este caso, como lo que hacemos es invertir el proceso, nosotros primero escribimos el test, vamos a conseguir que la parte del código de la aplicación que nos interesa sea simple por narices, porque lo que estamos intentando es, vuelvo a decir, escribir lo mínimo necesario para que aquello pase. Mejoramos el diseño, porque como resultado de lo anterior acabamos con muchas más clases y menos acoplamiento entre ellas. Y ganamos mucho en la facilidad para la localización y corrección de fallos. Como estamos siempre iterando en pequeños pasos, siempre escribimos un test que falla, escribimos una parte de código pequeña, creamos el test. Si alguna vez algún test que no es relacionado con lo que estáis haciendo falla, sabéis exactamente lo que habéis tocado. Se supone que es una parte mínima de la aplicación, no es el caso típico en el cual coges una aplicación, le das la vuelta prácticamente y tú buscas ahora el fallo. No, aquí sabes que has cambiado 4 o 5 líneas, ahí tiene que estar el fallo. Entonces, esto está un poco relacionado con lo que decía antes, de que parece contraintuitivo, pero realmente ganas en velocidad de desarrollo, porque al final tardas mucho menos en encontrar los fallos que siempre van saliendo. Hay diversos tipos de test, según lo que queramos probar en el sistema. Algunos son más rápidos, otros son más exhaustivos, prueban con más o menos seguridad. Todos son importantes, pero la proporción en la que deben de estar digamos, en lo que es la aplicación es distinta. Por un lado tenemos los test unitarios, que son los que testan los métodos de una clase aislada. En el caso, este por ejemplo es el caso que ponía antes de la calculadora. El método que probaba, el test que probaba el método sumar es un test unitario, porque lo único que hace es coger un método concreto de una clase concreta y probar que funciona. Estos son los test que al final guían el diseño, porque son los que más vamos a tener. Vamos a tener cientos, miles, y deben de ser muy rápidos, porque tienen que ejecutarse en segundos. Luego tenemos los test de integración, que son un nivel un poquito superior y que prueban cómo las distintas piezas de nuestro sistema se interactúan entre sí. Claro, pues si decía yo que de unitarios tenemos un montón, de estos tenemos menos. Y por último, tenemos los test de aceptación, que no saben nada de nuestro sistema. Son totalmente externos. Están al nivel más alto y no tienen en cuenta el diseño para nada. Para los test de aceptación, nuestro sistema es una caja negra. Por ejemplo, un test de aceptación podría ser programar un script que interactúa con nuestra aplicación web como si fuera un navegador. ¿Vale? No sabe nada de cómo está hecho todo, lo único que sabe es que si él pincha en este formulario y rellena esto y le da a registrarse, el usuario se tiene que registrar. ¿Cuántos test hay que escribir? Voy a ir al revés, porque vamos a ir de un nivel más alto a un nivel más bajo. De aceptación vamos a querer escribir normalmente un test por cada funcionalidad del sistema. Y cuando hablamos de funcionalidad estamos hablando de casos como, por ejemplo, lo que decía antes de una aplicación web, es posible registrarse sin dar un número de tarjeta de crédito. U otro ejemplo, si me registro como usuario de pago, tengo que proporcionar una tarjeta de crédito y si no, no me deja registrarme. Esos son test que podríamos decir que son test de
los test que, si alguien trabaja con empresas externas, los test que el cliente querría ver, test de aceptación, de hecho se llaman, también, ¿no? Casos de uso, historias de clientes. Los test de integración es un poco difícil, por lo menos yo no tengo una regla fija y al final los vas haciendo según necesidad. Realmente cuando yo trabajo con test casi todos son test de aceptación y test unitarios. Los test de integración es si en algún caso concreto tengo que probar por cualquier razón cómo funcionan en conjunto varios módulos. Por ejemplo, en este caso, pues si al registrarme con la tarjeta de crédito, ahí intervienen varios módulos, está el módulo de registro, el módulo que comprueba la validez de la tarjeta de crédito, el módulo que conecta con el sistema que guarda las tarjetas de crédito, eso sería un test de integración, porque estás probando varias partes del sistema. Y luego están los test unitarios, en los cuales tienes que escribir montones. Idealmente, un test para cada uno de los posibles retornos del método que queremos probar. Es decir, si un test tiene una condición, un if-else, si un método tiene una condición, un if-else, tienes que escribir dos tests, uno para la parte positiva de la rama, otro para la parte negativa. Si ese método valida los parámetros de entrada, tienes que escribir un test por un parámetro para los parámetros de entrada válidos y un test para los parámetros de entrada erróneos. Siempre tienes que ver cuáles son las posibles salidas que tiene tu método y escribir un test para cada una de ellas. Por ejemplo, para los get-set, ¿tendrías que escribir un test para cada método? No, realmente los get-set van implícitos prácticamente en lo que es el lenguaje. Además, bueno, el get puede ser, ahora te voy a responder esa pregunta, porque está subrayado ahí métodos que se deban testar. Y vamos a ver qué son los métodos que se deben testar. Si nosotros vemos nuestro objeto, nuestra clase, como este puño, un objeto, tiene métodos o mensajes de entrada. Los objetos se comunican entre sí. Y cuando un objeto se comunica, puede recibir mensajes de otros objetos o puede dar mensajes a otros objetos. Y aparte tenemos la situación en la que nos mandamos mensajes a nosotros mismos, que son los métodos privados. Bueno, ¿perdón? Autismo. Entonces, por definición, bueno, aparte tenemos tipos de mensajes que van a ser consulta o comando. Los mensajes de consulta serían los getters y los mensajes de comando son aquellos que tienen efectos secundarios. Por ejemplo, que a mí me llamen a un método y yo no devuelvo nada, yo lo que hago es escribir algo en un fichero. Eso sería un método de comando. Yo no devuelvo nada, sino lo que el efecto de ese método está en otra parte del sistema. Por definición, siempre vamos a probar los test, los métodos que son de entrada. Cualquier clase, cualquier objeto que se comunique con nosotros, cualquier vía de comunicación, se va a probar. Y jamás se van a probar los que nos mandamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estos son los métodos privados. Los métodos privados se llaman dentro de un método público. Si alguien se pierde, que me pare y lo explico un poquito con más detalle. Entonces, si nosotros estamos probando los métodos públicos, indirectamente estamos probando los métodos privados. Y en el caso de los mensajes de salida, nunca vamos a probar los métodos de tipo consulta, porque un método de salida de consulta es un método de entrada en otro objeto, entonces el test lo vamos a hacer en el otro objeto. Pero sí vamos a tener que probar los métodos que esperan cambios en otras partes del sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un método que a su vez llama a otro objeto, nosotros tendremos que verificar con un test que ese otro objeto le estamos llamando, porque si no se pueden producir fallos ahí. ¿A alguien no le ha quedado claro esto? Me paro otra vez, venga. Un método se llama un método de un objeto, un método que es público. Siempre, o sea, todo lo que se va a testar es público. Todo método público se tiene que testar, supongo. ¿No? Sí. Sí. Sí, porque realmente estaba pensando que tampoco tiene mucho sentido porque realmente es lo que decía, es un método público y tú no vas a tener un método público. Bueno, sí, puedes tener un método público
que llama al método de otra clase, que consigue un valor de otra clase, una consulta a otra clase. Pero te da igual testar ese porque ya lo tienes testado en la otra clase. ¿Me explico? La puedes llamar, pero no para hacer un efecto. La diferencia está ahí. Tú puedes conectarte con otro objeto para decirle, dame el valor de esto. O puedes llamar a otro objeto para decirle, oye, guarda esto en base de datos. Si tú estás diciendo, dame el valor, no hace falta que lo pruebes. Porque bueno, depende, si tienes razón, deberías comprobar si realmente lo estás llamando. Sí. Entonces, por definición, todos los métodos que son públicos habría que testarlos. ¿Alguien más tiene alguna...? Respecto a lo que ha dicho Alberto del tema de los settings y los getters, el tema de hacerle test a los settings y los getters, solamente se lo haremos si son settings y getters personalizados, es decir, yo no voy a testar nada que no haya hecho yo, por así decirlo. Exacto. Bueno, tú confías en que el lenguaje que trabaja en general funciona. Si no funciona, tenemos un problema. Que no tengo que testar todo lo que tenga el sistema, sino que es un setting que yo he hecho personalizado sí, pero en otro caso no. E incluso, bueno, depende de lo que llames por personalizado, porque si realmente lo único que está haciendo es devolverte una variable interna... Exacto, sí, me refiero a que haya algo más... Por lo menos tienes que comprobar, yo lo que hago normalmente es comprobar que el getter existe. A ver, si yo estoy esperando que alguien me pueda llamar y pedirme esa información, pues me creo un test que es una línea que me comprueba que yo instancio mi clase y mi clase responde a ese getter. Por si alguna vez alguien, sin querer o queriendo, lo borra por cualquier razón y de pronto pues una parte del sistema deja de funcionar. ¿Sigo para adelante? ¿Queremos más preguntas? ¿No hay más preguntas? Vamos bien de tiempo, ¿eh? Hay cerveza para rato. Entonces, todo lo que es hacer test era así de simple. O sea, los tests son pequeños, tienen 4 partes muy diferenciadas. ¿Por qué no se hace? ¿Cuánta gente no trabaja solo, trabaja en un equipo? Sé que Fran trabaja en un equipo. ¿Vosotros sí tenéis test? Sí, pero nosotros tenemos nuestra propia metodología, entonces es distinto. Porque ¿No escribís test unitarios, test de integración? Sí, hacemos los test, pero si recordáis, ya lo explicó creo que Yolanda en su momento, la metodología nuestra lo que hace es que vas desde un nivel muy alto a un nivel más bajo. Entonces, digamos que yo he hecho una especie de test previo en papel. Es decir, yo antes de escribir una línea de código, yo en un documento he hecho un pseudocódigo, un nivel primero. Entonces, cuando yo escribo el código, está relativamente testado porque sabes exactamente lo que quieres hacer. Luego, obviamente, haces tus pruebas unitarias, tus pruebas de integración y tus pruebas de aceptación. Pero son mucho más simples por eso mismo, porque ya vamos muy enfocados. ¿Vale? Pero por supuesto lo hacemos test. ¿Y el resto que trabajáis con otras personas, habéis tenido el problema de, por ejemplo, de un equipo que nadie quiere hacer test y tú quieres hacer test? Sí. Por eso me ha pasado a mí... Así de veces, efectivamente. Y por... He perdido la conexión. Un momento. Sí. Yo digo que no habrá que explicar, ¿no? Si tienes un proyecto limitado, es fácil de probar, para hacer test, ¿no? Pero cuando tienes una base de código, te digo, de casi 20 años, con cientos de programas, Pero, de tabla. bueno, me voy a adelantar un poco a una diapositiva que tengo luego, pero esa base de código de 20 años, tú le sigues añadiendo funcionalidad, ¿no? Ya. ¿Y haces test? Es que es muy difícil de probar. A lo mejor, si quiero probar algo, necesito una base de datos, duplicar mi base de datos, con unos cuantos días. No tengo máquina. Claro. Y tengo máquina y tengo licencia de la motor de base de datos por cada uno de los que va a hacer. Y el que se la quiere comprar. ¿Y no hay ninguna manera de extraer eso, simular la base de datos, por ejemplo? Vengo a coger. En ese caso, lo que yo haría sería intentar crear una capa de cortafuegos, de sanidad, una barrera de protección. Y el resto, las clases que están dentro de la barrera, intentar testarlas utilizando dependencias simuladas. He quitado unas cuantas diapositivas porque no sabía si me iba a dar tiempo. Mocks y stubs, ¿os suenan a la mayoría? Pues por ejemplo, en tu caso es lo que estás buscando. Un mock es una clase ficticia que tú te creas que se comporta como una base de datos, pero que no es una base de datos. Tú la programas tú dices, oye, dame los registros. Tú le programas la interfaz que tú esperarías utilizar con una base de datos y te devuelve lo que tú quieres.
para explicar. Si te digo, el lenguaje no tiene orientación objeto. Entonces, medio estamos simulando, extendiendo el lenguaje como podemos. Vale, entonces ya lo tuyo es un caso Es que, a ver, muy concreto, claro. entonces una situación muy concreta... Bueno, de todas maneras, aunque no tenga sistema de orientación a objetos, ¿cómo se conecta con la base de datos? Va integrado, por ejemplo. O sea, tú vas a poner... Hostia, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Es que es difícil. Si fuera fácil, tú pones select y ya tienes el resultado. ¿Y tú no puedes redefinir el método select? Que sería la cosa que se me ocurriría a mí, claro, en ese caso. La idea es, para los que le pase esto en algún lenguaje que no sea tan infernal, ¿qué lenguaje es? Yo ni lo conozco, vaya. Es como una mezcla entre C y SQL. Ah, Y te permite tener consultas y ejecutar la consulta directamente. pues para los que tienen que trabajar con un lenguaje a lo mejor un poquito más actual o que lo soporte, la idea en estos casos es eso, es crear una barrera y simular todas las dependencias externas, por múltiples razones que además ahora después vamos a ver. Excusas típicas para no escribirte. Me puede dejar. No, esa era buena, ¿eh? Esa no era típica. Esa era muy buena. Hay un equipo de calidad. ¿Cuánta gente ha trabajado o trabaja con un equipo de calidad? Los test no van conmigo. Hay muchos desarrolladores que dicen, bueno, pues como ya tengo a alguien que va a correr los test por mí, pues ¿para qué me voy a poner yo a hacerlos, no? En última instancia nosotros somos los responsables de nuestro código. Como he comentado antes, ya no solo sirve para darnos seguridad, sino que es que nos hace escribir mejor código. Entonces no tiene sentido que nosotros digamos que va a haber alguien por detrás que lo va a probar. No tengo tiempo. Esa también es muy conocida. Bueno, para el caso de no tener tiempo, para contrarrestar eso, por eso vamos a elegir exactamente qué es lo que vamos a probar, ¿no? Por eso tenemos la cuadrícula que os he enseñado antes. De momento todos los métodos privados se han ido y la mayor parte de los métodos de una clase tienen que ser privados. Porque si no, la clase está haciendo demasiadas cosas. Entonces, en una clase estamos probando lo mínimo indispensable. De todas formas, yo aún así no estoy de acuerdo en que no tengo tiempo es una excusa válida, porque realmente donde más vamos a perder el tiempo va a ser luego en intentar localizar el fallo. Cambiarlo por no me dan tiempo. No me dan tiempo. ¿Y no tienes que dedicarle luego tiempo a depurar, por ejemplo? Te pongo en el lugar de empresa gran consultora, esto tiene que estar para mañana. Pero, ¿cumples el para mañana siempre? Sí, con 20 bugs, lo cumple. No, pero bueno. Claro, el caso en este sentido es, hay que educar en este caso, o a tu empresa o al cliente para decir, mira, yo te voy a entregar una cosa al día y no va a funcionar bien. Sí, sí. Y ahora nos vamos a tirar 3 meses para que funcione como quieras. ¿No es mejor que tardemos un mes más y te lo demos del principio? Yo te hablo de mi antigua empresa, ¿eh? Bueno, vale, sí. Si tarda realmente, una vez que pruebas a hacer test y demás, te das cuenta de que se tarda menos tiempo, sobre todo cuando has trabajado en algún proyecto en el que, porque me ha pasado, yo estoy trabajando en un proyecto en el que se nos daban 6 meses, ¿no? Y tú dices, bueno, tiempo suficiente. Al final se reduce a 3. Y cuando alguien refactoriza, alguien cambia, alguien lo que sea, se ha cargado todo. Y ahora estás tú en un navegador haciendo el pollo, yendo de un lado para otro, y dices, ¿y eso qué son? Son test de aceptación. Una vez que aprendes a hacerlo, tú dices, bueno, prefiero andar escribiendo ese código que lo vas a comprobar por mí en vez de estar yo abriendo el navegador y taca. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el casino, en la casa de apuestas online en Gibraltar, era joven, no tanto. No, pero teníamos un equipo de calidad que básicamente cuando nosotros íbamos a sacar una versión se pasaban 2 semanas clicando. Pues no es más fácil escribir un programa que a lo mejor la primera vez que lo hago tardo 1 mes y medio, 2 meses, me da igual. Pero es que cada vez que sacábamos una versión y sacábamos 30, 40 al año, se pasaban 2 semanas pinchando. O sea, al final te lleva mucho más tiempo el depender de un equipo de calidad o de los test manuales que hacer test de verdad. Yo creo que el problema es que la primera vez que te vas a poner a hacer test que va a tardar más tiempo en hacer
hacerlo, no puedes tener un límite de una fecha de entrega próxima. Es decir, tú tienes que plantearte que vas a empezar a trabajar con test, porque es una metodología de trabajo mucho más efectiva de la que estamos utilizando, la que se utiliza normalmente, pero no puedes tener la presión de esto tiene que estar en 2 meses, esto tiene que estar en 15 días, esto tiene que estar en un mes. Tienes que tener un plazo que te permita a ti manejarte con lo que estás haciendo nuevo, porque es una nueva forma de desarrollar, y el problema es que muchas veces no se tiene ese tiempo, o no te dan ese tiempo, y al final vas a Sí, pero eso por otra parte me recuerda un poco la historia del leñador que tiene la hacha sin afilar y dice, no, pero no la voy a afilar porque es que si no, no corto. Pero que en ese sentido, O sea, sí, no, yo te entiendo. No depende de lo que uno como desarrollador quiera hacer, sino lo que le impone la gente de arriba, que sí, que lo ideal sería educarlo, decirle, oye, esto tiene que ser así, 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 pero el problema es que hay gente arriba que dice, sí, y ahí viene, esto es como tú quieras, pero tiene que ser por la y ahí viene la segunda parte, que es que los test son una tarea en equipo. Si sois un grupo de desarrolladores y la mayor parte no va a hacer test, los que lo van a hacer no pueden. Ya os lo voy diciendo para que tiréis la toalla antes de tiempo, porque he estado ahí y es insufrible. Eso me pasa a mí en una empresa concretamente. Yo he llegado y no había test por ningún sitio, yo tenía que hacer un code de una cosa concreta, digo, yo voy a hacer test para que quede bien, y es imposible porque no había manera de esa es la problemática que yo creo que es más frecuente, es que es algo que tienes que educar al resto de desarrolladores o juntar gente que realmente está convencida en un mismo equipo. O que el jefe diga, oye, que aquí se hacen test y esto es lo que es. Yo creo que la cosa es que no se tiene en cuenta en la estimación. Es decir, cuando alguien dice, ¿cuánto tardan a hacer esto? Nadie tiene en cuenta que hay que dedicar un tanto por ciento a testing. En realidad no se tiene, por lo menos en mi experiencia, por ejemplo, trabajando para empresas, para juntas, no se tiene en cuenta nada que implique calidad de código. Porque los jefes nunca han hecho test. Porque los jefes nunca han programado la mitad de las veces. Si quieres te puedo contar una anécdota que es muy curiosa. No sé si vamos bien de tiempo. Sí. Estábamos en un proyecto para la Junta, y se puso de moda la calidad. Entonces montaron un Jenkins, le metieron el plugin de cobertura, y ahora toda la empresa, pues nada, mete vuestro proyecto en el Jenkins y vamos a ver qué tal la cobertura. Bueno, pues ese prototipo, ese piloto, creo que duró un mes. Porque cuando empezamos a meter el código, y tú sabes cómo es la cobertura, ¿no? Verde si está todo bien, amarillito, naranjita, bueno, aquí estaba todo rojo. Un tiempo necesario para que esto esté verde y podemos dar la cara al cliente, no sé, un año. O sea, una barbaridad. ¿Merece la pena? No, por favor. Se acabó el testing, se acabó la calidad. Depende en ese sentido de lo que merezca, lo que sea merece la pena. Puede ser un proyecto como el de este, es decir, cientos o miles de líneas de código que ahora tú empiezas a Claro, que testing. no puedes. Bueno, es una tarea titánica en este caso. Si hay alguien que se atreve, pues de puta madre, pero... Muchas gracias porque el gerente todo contento. Bien, vamos a usar pruebas de calidad, vamos a usar integración continua. Y cuando yo todo rojo, bueno, dedicarlo a programar y vamos a ir dejando eso. Pero bueno, ahí es un poco lo que tú decías, ¿no? Que ese es el problema de gerente que no ha visto una línea de código, o la vio hace muchísimos años, o no está al día. Pasamos para los test son lentos, otra excusa, bueno, es que yo no voy a hacer test porque luego tengo que esperar 3, 4, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos a que me diga el resultado. Bueno, pues escribe mejores test porque lo está haciendo mal. Los test unitarios tienen que tardar segundos, estamos hablando de miles en segundos. Sí, lo que le decía Antonio era, ¿no? Se hace, tú simulas dependencias. Normalmente un test, cuando falla, es porque está esperando a que algo le venga por la red. Se está intentando conectar a algún otro sistema. Está escribiendo en disco, está conectando con una base de datos. Si tú lo simulas todo, lo posible, estoy hablando de test unitarios, los de aceptación son otra cosa de la que ahora hablo. Si tú lo simulas prácticamente todo, los test corren, que se la esperan. O sea, puedes correr miles en 5 segundos. Yo no me acuerdo dónde leí que había una empresa que si pasabas de 7 segundos te fallaba el test. O sea, si todos los test de la aplicación pasaban de 7 segundos, te fallaba el test. Porque 7 segundos es el tiempo que ellos habían dado límite para que el desarrollador que estuviera esperando la respuesta a los test se fuera a Twitter. ¿Vale? Más o menos tarda 7 segundos en decir, bueno, voy a correr los test, voy a Twitter a ver lo que pasa por aquí. Entonces, si salía más de 7 segundos, los test fallaban. Hay test que sí que son lentos. Los test de aceptación que están viendo nuestro sistema como una caja negra, pues, hombre, pues si están clicando y necesitan una página web y necesitan conectarse a una base de datos. ¿Qué pasa? Para empezar, que son menos, muchos menos.
Y por otra parte que estamos en la era del cloud computing, que se puede paralelizar, que tú puedes correr los test en varias máquinas a la vez para no tardar, si tardaba 20 minutos, pues tarda 5 en 4 máquinas. Como decía antes Miguelón, hay test que una vez que ya no tienen sentido, fuera. No hace falta depender de cosas antiguas. Los test no dejan de ser código igual que el código de la aplicación. Esto es quizás lo más importante que tendríais que tener en cuenta. Si os lleváis algo de aquí, sería eso. Escribir un test es escribir el mismo código que estás escribiendo para tu aplicación. Con el mismo mimo, con el mismo cuidado y con la misma importancia. Entonces, cuando en partes de la aplicación la refactorizamos y quitamos partes que ya no funcionan, con los test hay que hacer lo mismo, porque si no empezamos a tener fallos sistemáticos y tampoco vamos a ningún lado. Los test están siempre rotos, esta me encanta, porque esto me ha pasado. Y normalmente esto lo dice alguien que no ha cogido a mirar por qué está roto y ni lo ha intentado arreglar. ¿Vale? Sí, es verdad que los test se rompen. Cuando haces una refactorización, los test se pueden romper. Hay que arreglarlo. Lo que no se puede hacer es dejar los test rotos, tú seguir haciendo lo tuyo, tú con las orejeras y seguir dándole caña hasta que de pronto llega un momento que es imposible que arregles todos los testes, porque no sabes dónde están los fallos. Si hacemos lo mismo, si para la refactorización hacemos lo mismo que habíamos hecho con el TDD, hacemos un pequeño cambio, vemos si algo se ha roto, lo arreglamos, si es un poco el conjunto inverso, no vamos a tener este problema. ¿Recomendaciones que os hago para escribir test? Yo normalmente hago esto. Hemos visto TDD, esto se llama ATDD, que es desarrollo guiado en test de aceptación. Tú creas el caso de uso, la historia de cliente, quiero registrarme en la página web, piensas cuál va a ser tu primera clase y empiezas a hacer TDD desde ahí. Empiezas a hacer por cada test funcional, test de aceptación, perdonad, que he puesto funcional, es lo mismo, funcional y de aceptación es lo mismo. Por cada test de aceptación haces los test unitarios que necesites y los test de integración según parezca. Cuando se termina con esa test de aceptación ya funciona, se pasa a la siguiente historia de usuario. ¿Vale? La integración continua, que alguien la ha comentado antes, creo que ha sido Fran, cuanto antes. Integración continua es vital, es conseguir que se nos notifique del resultado de correr la batería de test en cada cambio que hacemos. Y ya lo idóneo sería que nuestra aplicación se pueda o no se pueda desplegar en función del resultado que han dado los test. Con esto vamos a cerrar el ciclo del desarrollo cuanto antes y vamos a iterar muy rápidamente. Hacemos un cambio en 7 segundos, en 2 segundos en este caso, es que no se ve, ¿no? La primera línea, Estos son 2 segundos. ¿Veis? Por ejemplo, estos son dos baterías de test distintas. La más básica corre en 2 segundos y para la otra en GitHub pues tenemos que esperar 96, un minuto y medio. Pero ya una vez que hemos recibido la primera, pues tienes confianza de que lo que has hecho no ha roto por lo menos las partes básicas. de todas maneras, dependiendo de si la aplicación es grande, en Rails, por ejemplo, bueno, en el resto de framework también te lo permiten, pero puedes correr lo que son mini test. Tú dices, tiene test dependiendo del código que vas cambiando y sabiendo que no va a afectar a otras cosas. Que no debería. Eso no quita que no corras todos los test cada vez que haces un cambio, pero es verdad lo que pues, es cierto, es a lo que me refería. Si tú tienes esos test de la parte que estás cambiando y todo eso devuelven que ha funcionado todo, hombre, pues no vas a esperar tampoco un minuto y medio o incluso algunos que tenemos de 3 minutos para seguir trabajando. Tú puedes seguir trabajando y si luego ya te das cuenta que algo había fallado, pues vuelves un poquito para atrás y lo arreglas. Como yo solo corre cuando con los militares creo que los tengo puesto bien, pero aún así de vez en cuando digamos correrlo todo por si acaso. ¿Tú los corres de forma manual? No, los tengo con la Guard, que es un vigilante de carpetas y de archivos. Quería hacer la demostración, pero pensé que se me iba a ir de tiempo. No, mola, ¿eh? Es una chulada porque te permite hacer TDD de manera cómoda. Tú dices, yo no corro test. Sí. Tú ves, por ejemplo, el vídeo de Uncle Bob y el tío está... No, vamos a correr. Y el tío con el gorrito todo guapo y corre test. Y digo, y yo soy muy coñazo. Sí, esto es una aplicación que, digamos, que monitoriza tu proyecto y si detecta algún cambio, corre los test. Y te avisa pues, por la notificación del sistema. Si estás en el Mac te sale la ventanita, los test han pasado. Si estás en el Windows te sale la que sea del Windows.
Y Linux también está. Y el Linux también está. Hay que lograr que los test no dependan unos de otros, porque eso trae unos problemas muy gordos. Si haces que los test dependan entre sí, acabas teniendo test que fallan aleatoriamente, ya que dependen del orden en que se ejecutan, ¿vale? Y eso nos da ahí la siguiente diapositiva, que es que hay que correr siempre los test en orden aleatorio. No puedes correr los test siempre de la misma manera, porque nunca pruebas que no dependen unos de otros. Entonces, hay veces que tú escribes una serie de test y si borras uno, el resto deja de funcionar. Y es porque no se estaba haciendo la limpieza, el cuarto paso, correctamente, y todo ese contexto se va pasando de un test a otro. Y funciona porque lo has programado para que funcione, pero en cuanto cambias algo falla. Y normalmente falla además en producción. Recordar la cuadrícula, no hay que crear más test de los necesarios. Esto venía un poco a lo que le decía antes Antonio, casi cualquier test es mejor que ninguno. Partes nuevas que hagáis, intentad hacerla con test. Si es que no tiene nada, la aplicación no tiene test, bueno, pues esta parte ya tiene y por lo menos eso que vamos ganando. Lo mismo dentro de 20 años ya está la aplicación entera con test. Claro, imagínate, si hubieras empezado, ¿cuánto llevas en la aplicación? ¿20 años tú con la misma? Que no es una aplicación, un conjunto de También no aplicaciones. la En el ya lo has visto, en el chat de Huelva tenemos un apartado de trabajos. Métete que vamos a sacarte de ahí. Y por norma general, un test solo prueba una cosa, a menos de pruebe más. Y me explico. La idea de los test unitarios, por ejemplo, es crear un test que si falla sabes exactamente qué parte y bajo qué condiciones ha fallado. Sí, es verdad que todo esto nunca puede ser blanco o negro. Entonces, hay veces que sí que tendremos que hacer test pues que tardan más porque no puede simular las dependencias, como en el caso de Antonio. Entonces dices, bueno, pues ya que va a tardar, pruebo todo lo que pueda, porque me va a compensar digamos, la posibilidad de que cuando falle no sé exactamente qué es lo que ha fallado, aunque lo tengo localizado, me va a compensar sobre que tarde el doble los test. Y por último, el hecho de tener test automáticos no quita que los test manuales no sean importantes. Lo que decía antes Miguelón, o el trabajo que realizan los equipos de calidad. Porque otras personas van a pensar en situaciones que nosotros no hemos tenido en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo, volviendo al caso de la casa de apuestas online, que el equipo de calidad te puteaba a saco. O sea, te ponían una apuesta y mientras la apuesta se estaba mandando al servidor, te la borraban, te ponían otra. O sea, te hacen cosas que tú normalmente en los test no vas a hacer. Digamos que son pruebas más extremas. Y es lo que se conoce también como testado exploratorio, que es explorar en la aplicación qué puede petar si yo toco todo a la vez. Mi jefe bueno. Tu jefe es bueno para eso, ¿no? Sí, yo también he conocido a gente que decía, tú macho, que eres un cabrón, tío, cada vez que toca esto me saca cinco cosas más. Y hay que hacer testing. Y hay que testear la cerveza, a ver si nos han traído buena cerveza, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Hacer una pregunta. Dime. Yo, volviendo al test que hiciste al principio de la suma, ¿vale? Sí. Más básico de todo. Espérate que voy para allá. Vale, ahí tu pluma, haz una prueba pasándole los parámetros que son números. Tendrías que probar, por ejemplo, metiéndole puntos a un nulo, en fin. ¿Eso sería otro test? ¿Sería otro...? Eso podría ser otro test, sí. ¿Sería otro test? Sí, porque por ejemplo en el caso de Ruby no tenemos validación de los parámetros. Si yo le meto ahí una cadena de texto no sé qué va a pasar. Lo idóneo sería, lo que pasa que... De hecho, hemos dicho antes que los test tienen que tener un test por cada valor de cada... Claro, cada sí, no, lo que valor. pasa que lo que falta aquí es una comprobación de parámetros. Lo que pasa es que lo quería hacer absurdo, pero es verdad, aquí lo que habría que comprobar primero que lo que le estamos metiendo son números, ¿no? Porque si no, no sabemos qué puede salir. Y si ya le metemos la comprobación, ya tenemos que tener un test por cada uno de esos posibles retornos del método. Claro, tendrías que pasándole dos números, o pasándole parámetros, entonces cada posibilidad de parámetros sería un test. Depende. Por ejemplo, no pasándole parámetros, ya directamente el lenguaje te va a petar. No sé, ¿tú en qué trabajabas? ¿PHP era? Ya PHP no sé yo si le puedes meter, si acepta cualquier cosa. En Ruby, por ejemplo, si tú
llamas a un método que requiere parámetros y no le pasas nada, ya directamente te cascas. En el Xcode no, en el Xcode te lo puedes pasar nil, las dos. O sea, yo que- Bueno, aquí le puedes pasar nil, siempre que se lo pases. Claro, yo que siempre que lo he hecho he hecho un test por cada parámetro de entrada. Si son 7 parámetros de entrada, 7 CTT y las combinaciones de los CTT. Sí. Ahí, al final al cabo tienes que probar porque eso es posibilidades que pueden entrar. Bueno, pues que este es el 100% de... Tampoco hay que, claro, tampoco hay que volverse, esto es, siempre son unas guías, no hay que decir esto tiene que ser así, así, así. Paranoico, ya te puedes explotar por cualquier lado. Si nos ponemos al final, no acabas nunca perder para la subida, ¿no? Pero para eso tenemos el sentido común. Pero si tú en el mismo método ya metes la comprobación, En el mismo método metes la me comparación. refiero. Si tú antes de En el sumar método A, no B, puedes meter la comprobación. Tienes que meterlo en un método independiente, si no nosotros estamos... La comprobación de un parámetro tienes que meterlo en un método independiente, no puede ir dentro del mismo método que estás haciendo la suma. Hombre, yo sí la podría poner aquí. La comprobación de que te pasen el De que A y B son... Un parámetro de que A y B independiente no sean puede ir números, ahí, sean- tendría que ir en un... No, me la puedes poner. Se llama una cláusula de guardia. Es muy típico. Yo si lo hacemos con Solid tendríamos que meterlo en un método independiente. Si lo hacemos con qué, perdón. Aplicando Solid. Tenemos que hacerlo en un método independiente y en ese método habría que hacerle test a ese método. No estoy seguro, ¿eh? Yo te diría que Clau- sí. clau- Claro, yo no te voy a decir si seguro, ¿eh? No, ni yo tampoco, Te pero... diría que sí porque de hecho en la empresa en la que estaba antes fuimos muy específicos con esa clase de... Pero por ejemplo, si a un Solid dijera eso, yo no lo haría. Porque ya me parece que estamos pasando de lo que son guías a decir esto tiene que ser así por narices. A mí no me parece que tú meter una comprobación, en este caso es una línea, y sentir que lanza un error si A o B no son números. Crearse un método para comprobar que un método, por ejemplo, te pongo un caso, entonces, tú vas a crearte un método en cada clase que tienes para comprobar que un número que le pasas es un número. Pues entonces tienes el mismo método en todas las clases. O tienes un módulo aparte que es el módulo comprobador. Tengo un módulo de helper, ¿no? Es un helper. Claro. Y en todas las clases incluyes el La helper. clase llama ese método y de paso lo Pero una vez. igual Pues trae- estás haciendo igual prácticamente- trae la solución de- Estás haciendo lo mismo. Todo el problema del lenguaje. Yo a lo que me refiero es que usando la herramienta de lenguaje compruebes dentro del método que le está pasando. Es decir, si estás sumando números por números, pero si estás sumando solo enteros, por ejemplo, pues Vamos a hacerlo un poco. Quizás hacerlo en este ejemplo que son dos números que es una suma es demasiado evidente. Si tú Pero- estás hablando de unos parámetros, por ejemplo, que sean objetos, que haya que validarlos en sí, Claro. sí te diría yo que sí, que tienes que crearte un validador. En este caso no, en este caso yo lo haría en una línea, la primera línea. Y estoy casi convencido que se llaman cláusulas de guardia. Si no las buscamos y... No podemos buscar vamos, yo no sé si lo no sé cómo se llama. Pero es verdad lo que tú dices, si estamos hablando de un objeto y tú tienes que comprobar que el estado en el que viene ese objeto es el correcto, sí, tienes que validar ese objeto contra algo y normalmente va a haber un validador de objetos. Más dudas, preguntas. Todo el mundo tiene la cerveza en la cabeza, ¿no? Pues no hay cerveza hasta que no me hagáis otra pregunta más. Pero una pregunta. ¿Desde API? ¿API tuya? Siempre son más... que esa, venía con la pregunta de la Sí, la tenía. Verdad, yo estaba esperando las tuyas. Lleva desde que dijo, voy a hacer la DT. A ver, testar API, ¿qué? Acabo de hacer un termitario, por ejemplo. Son peticiones que te están haciendo tú a ti mismo. Son peticiones que te estás haciendo tú a ti mismo, pero te da igual. Porque igual que cómo pruebas una página web. Sí, ya, pero... O sea, básicamente tú tienes un test funcional, un test de aceptación para lo que sea que hace tu API, y luego todo el camino que la API lleva por detrás para devolver un resultado son test unitarios. Sí, pero hacerte en API Es igual que en una página web. Lo mismo, tú cuando haces una, Sí, sí, llamas a mí una página el web, mismo que lo es un manden. get que O haga- sea, ¿por qué lo ves más lento? a la hora de ejecutarse. Los unitarios serán los mismos, ¿no? Los unitarios son iguales. Y los de aceptación igual de lentos o de rápidos. En el fondo una API es un servicio web. Claro, O sea, los lentos son los de aceptación. Claro, porque los de aceptación requieren que toda tu aplicación esté corriendo. La idea de los test de aceptación es la última fase de prueba. Es decir, vale, hemos probado que todo en teoría funciona, pero funciona de verdad, y entonces levantas el sistema y pruebas unos poquitos de test para comprobar que funciona lo que tú quieres que funcione. No sé si me explico. sí, sí. Pero en ese caso, por ejemplo, no es distinto a probar una página web o una aplicación de... Sí, pero quieras tú no, a probar páginas web es más lento que los test unitarios. Entonces, Pero porque son test de aceptación. sí, claro, pero
digamos que te tiene que hacer o estructurar la cosa para que tú solo pruebes lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, si estás probando un servicio, que ejecute la prueba automática de ese servicio, no ejecute toda la... Claro, Sí, lo que... cojones, tío. ¿Te acuerdas, no? Creo que es nada ahora. Pero bueno, no sé, a lo mejor es que estás intentando probar demasiados servicios, estás creando demasiados test funcionales y por eso vas lento. No. ¿Puedes poner un ejemplo concreto? ¿Del API? Los típicos clubs, por ejemplo, o subir imágenes o algo así. Pues, sí, claro, es que eso no te queda otra. O sea, subir imágenes, vamos a hacerlo así rápidamente. Tienes un test que es, yo les mando una imagen. Sí, bueno, yo estaba pensando más en el TDD, o sea, en el que vayas ejecutando todas tus pruebas mientras... Eso es fácil. No, sí. Espera, no te digo que es fácil encontrarte Sí, lo que te quiero decir. Es algo más lento. Solo uno de los test. Cuando tú estás probando toda tu API. Pero... Estás haciendo peticiones, por ejemplo, estás haciendo una petición al login, estás haciendo una petición al registro, una petición que falle con claro, el login. te lo encuentro aquí. Pero ¿cuántas veces tienes que probar tu... A ver, por ejemplo, estoy pensando en el caso, tú quieres hacer esa prueba, por ejemplo, de login, de registro de usuario. Tú te creas el test lo corres una vez y falla. ¿Vale? Tú dices, bueno, pues voy a hacer tal diseño y voy a empezar haciendo esta clase. Tú empiezas a hacer esa clase. Y tú, la siguiente vez que corres el test, no corres el test de aceptación, corres los test unitarios de esa clase que estás probando. Y rápido. Y creas la siguiente clase y rápido. Y creas la siguiente clase y rápido. Y cuando tienes todas las clases creadas, dices, ¿y ahora funciona el de aceptación? No lo tienes que hacer, lo tienes programado igual, pero no se ejecuta cada vez que tú haces un cambio. No sé si era eso lo que estabas diciendo. O sea, estos no los tienes que correr siempre. O sea, los ejecuta siempre, por ejemplo, el sistema de integración continua, pero cuando tú estás desarrollando, no. Cuando tú estás desarrollando, pruebas lo que estás cambiando. Por eso también es importante cerrar el ciclo, para que no se escapen esas cosas. Porque a lo mejor tú no lo pruebas porque quieres hacerlo rápido y está todo roto por detrás y no lo sabías. ¿Otra? Antonio, perdón. Vale, ya. ¿Se consideraría aceptable tener test de aceptación pero no unitario? Yo preferiría que tuvieras eso que no tuvieras nada. Por ejemplo. Estuve probando un proyecto. A ver, para mí, perdona, te digo, para mí eso, a ver, no es lo idóneo quizá, porque no puedes refactorizar por dentro. Bueno, no puedes refactorizar por dentro tan rápido, pero por lo menos sabes que tu sistema funciona y que si haces algún cambio lo has roto lo que te importa. Al final, lo que nos importa a nosotros cuando desarrollamos una página web es que la web funcione la web. Es decir, a todo el mundo, tanto el que te encarga la web como el que desarrolla la web, los que al final importan son estos, son los de aceptación. Estos son los que indican si tu página web funciona o no. Sí, el caso que te comento es un término que ha hecho el test. Estuve colaborando ahí y los test eran de aceptación realmente, en realidad. Que haciendo un request tal, le tiene que devolver tal. Haciendo un request usando un handler de fichero estático, tiene que devolver tal. Si es un PHP, tiene que devolver tal. Hombre, mejor eso. Me paso todos los tests de request y en teoría... Sí, mucho mejor eso. Claro. No tengo por qué testear todos los métodos. Lo que te falta ahí es el haber hecho el TDD para... sobre todo para facilitar lo que te digo, los cambios internos, las refactorizaciones. Los test unitarios te sirven para crear clases que no estén tan acopladas y que sean más fáciles de modificar y de probar, y para refactorizaciones internas para ver que más o menos funciona, pero ni siquiera las necesitas para refactorizaciones internas siempre que no dejes de fallar los de aceptación. O sea, de cara al final... En realidad, con esto no iba bien. Hacía un conmigo y pecaba, pues no te haces conmigo, no te probaba. Claro, la desventaja a lo mejor que tiene eso es que no sabes exactamente dónde falla. Claro, no sabes dónde. Exactamente no, pero bueno. O sea, más o menos puedes tener una idea. Sí. Vale, siempre que cambies poco a poco, sí. ¿Alguien más? Las pruebas de carga y las pruebas de concurrencia. No las he querido meter, pero son también test. Pasa que no sabía si se me iba a ir de tiempo. Son otro tipo de test. Son los test que comprueban que nuestra aplicación funciona bien en caso de mucha carga o en caso de que estén pasando varias cosas a la vez. No quería preguntar si las había metido dentro de funcionales o no de...
No, las tenía aparte, pero cuando me puse a recortar esta mañana dije, pues esto se va fuera y ya está. Lo que sí que te ha faltado cómo educar a tu jefe. Es que es muy difícil, creo que no se puede. Yo lo he intentado y no he podido. ¿Sabes lo que hice? Uy, esto no sé cómo lo he hecho. Así sin querer. Cambiar Cuando te encuentras casos así, no te queda mucho más que hacer. Si se puede educar al jefe, si todo el equipo te apoya, si normalmente ni siquiera te apoya todo el equipo, o tu jefe no quiere, pues no te queda otra que o tragar o buscar otra cosa. Esto es cuando pasa cosas aleatorias. Es que eso te mata. O sea, cuando a ti te falla algo, a veces... Hoy me ha fallado un crono que no debería... ¿Y sabes, has encontrado por qué? O sea, es que son los que te tiras 4 días a lo mejor para encontrar que era una cagada que pasa en días de luna llena y hay un... Ostras, ¿cómo era? Hay un fallo súper famoso para la siguiente beta lo intento encontrar de correo electrónico que pasó en los años 80, principios de los 90, que es que no me acuerdo con qué tenía que ver, pero era una barbaridad. Era como que el tío decía, dice, es que cuando mando un correo electrónico a más de 1000 kilómetros no llega. Pero como no va a llegar un correo electrónico, da igual, ¿no? Pues fallaban. Os lo voy a encontrar porque era un tema de red, de casos concretos, de la velocidad de la luz, una barbaridad. Los misterios de la fuerza. Sí, eso es lo peor, eso te puede llevar meses diciendo, bueno, ¿esto por qué? Era por el tiempo del cañón de celular. Algo así, sí. Estaba puesto a 1 milisegundo, y en 1 milisegundo la luz... No llegaba. Tantos kilómetros, pues hasta ahí llegaba. Bueno, en este caso a lo mejor no es un fallo aleatorio, ¿no? Pero bueno, los peores son esos, ¿no? Los que tienen fallo aleatorio. Estoy intentando acordar de otro que pasaba los terceros miércoles de cada mes. No me acuerdo por qué razón, pero solo fallaba ese día. Y también, pues imagínate, si solo te falla un día, pues el tiempo que te puede llevar depurando eso. En fin, más preguntas. Si alguien tiene más preguntas, en el momento os quedan 48 minutos, no, menos. ¿Y qué has recortado? O sea, que aquí podemos seguir. Quiero decir, de cerveza que hay tiempo, que si queréis hacer preguntas, que hay tiempo todavía. Los que no hayamos hecho té y eso nos vamos. No recomiendo nada, os retiro la palabra y se acabó. O sea que... No, hombre, por eso de empezar o yo qué sé. Yo, vamos, lo he hecho, lo he visto, etcétera, pero nunca me he puesto. Y yo, la verdad, hombre, esta ha sido de nivel, esta charla ha sido de nivel. Para los que no... Entonces, claro, es que no sabes por dónde empezar. Yo no sé, vamos, que no sé cómo testear los clips o... ¿En qué lenguaje era? No, yo qué sé, PHP, es que lo estoy buscando, son otras de las que he quitado. Busca framework de test de aceptación. PHP te digo yo... Lo vi el otro día. ¿Aceptación dices tú? Sí, los de clicar son de aceptación. Sí, ya, bueno, pero... ¿Cómo se llama? El PHP, que lo vi el otro día y no me acuerdo. Es que el PHP lo tiene integrado. No, pero hay uno, no sé si los que conocéis... Pero eso, sí. ¿ejecutas tú como una especie de script en un sistema? Es un script. Si esto sí, copia. Qué bonito ahí. No sé qué bonito. Es decir, que no hay, es bonito, es precioso. Entiendo la razón. Yo que soy PHP. Por ejemplo, esto es como sería en Ruby, ¿se ve? Más o menos. Sí, sí. Esto es un framework de Ruby que... O sea, que tú tienes que utilizar framework específico para... A ver, Ruby lo tiene integrado, después hay otros, por ejemplo, Redis, bueno, Redis lo tiene... No, pero yo te estoy hablando de test de aceptación. De hecho, incluso este no te vale porque este es uno que me monté un poquito yo. Mira, este sí. ¿Vale? Este es un test con Capybara.
que es un framework para hacer test de aceptación. Y si te das cuenta es súper sencillo. Visitar página de inicio. Rellenar el formulario. Pica username con JohnnyBoy1. O sea, cada lenguaje va a tener al final un framework de esto. Tengo que probarlo, tío. Qué chulo. Además, lo bueno de los frameworks te vienen, o sea, que son, es una lectura que tú estás haciendo del test. Tú puedes leerlo perfectamente. Claro, o sea, hacer esto, a mí cuando los tengo que hacer me encanta porque estás leyendo el test, es súper sencillo y al final cuando... O sea, este por ejemplo, el concreto me abre dos navegadores, un Firefox y un Chrome, y me hace lo mismo en los dos y yo voy viendo exactamente cómo lo rellena. Y si falla, luego cuando se corren en el servidor que tenemos, se corren también en... Pero claro, ahí no lo veo porque está en un servidor, y si falla algo, te hace un pantallazo y te lo manda al correo. Te dice, mira, has fallado y esto es lo que ha pasado. Bueno, sí, no te creas, cualquiera puede tenerlo, ¿eh? Lo de un Jenkins, bueno, es Java, pero prácticamente cualquier servidor de hoy en día lo puede meter fácilmente. Y por ejemplo, el tema de hacer las fotos lo añadí yo, que son 4 o 5 líneas que detecta si el test ha fallado, pues antes de que hagas la limpieza, coges una foto y me la pones en esta carpeta y ya luego cuando termina todo la mandas. Que no es mucho. En este caso también el sistema que utilizas de test, pues es parte de tu aplicación. O sea, son cosas, los tests, ya no solo los tests en sí, sino toda la infraestructura que te permite manejarlo, lo tienes que tratar como parte de tu aplicación y darle cariño y mejorarlo y hacer que te sea útil al fin y al cabo. Esto, ambas. Por ejemplo, si lo estoy haciendo desde cero, si estoy trabajando yo algo en concreto, lo hago en mi máquina. Pero esto ataca a un servidor integral, como uno tuyo que tú tienes en tu máquina. No, esto no necesita ni servidores. Utiliza una librería que se llama Selenium WebDriver. Básicamente arrancas un navegador y se comunica el programa con el navegador. Pero puede abrir el navegador. Bueno, sí, el servidor, vale, ya te entiendo. El servidor que yo monto, el GitHub que yo monto es el mío. Claro. Luego, cuando ya he terminado o lo veo que más o menos funciona, lo mando al repositorio principal y allí se vuelve a hacer. A ver, los test te crean la base de datos de cero, que no sé si la preguntaba por ahí. Yo no tengo nada de inicio. El test, antes de empezar, en la preparación, me crea todo lo que yo necesito. Yo tenía una máquina de la nube propia para ti de prueba que se creaba y tú atacabas. No. Todo esto se hace local. O sea, que ya no hay excusa. Una menos. ¿Algo más? ¿Cerveza? Ya tengo sed. Bueno, nada, aplausos.